hace 30, 40 años, ¿no? Mi padre era presidente del INTA y estaba de este lado, yo estaba ahí como un chico. Y la discusión era el desafío de cómo alimentar a una masa de gente que crecía en forma exponencial en el mundo y se creía que el agro no iba a poder alimentar, ¿no? Y todo pasaba por cómo reducir la población. Éramos 2.000, 3.000 millones de personas en ese momento. Y hoy ya somos 7.000, 8.000. Y cuando vemos no solo esa parte de la historia del agro, sino toda la historia del agro, vemos que siempre los problemas se han solucionado con tecnología, ¿no? Gran parte de lo que venía charlando Nacho y Néstor después, ¿no? La tecnología y la innovación tecnológica en las empresas han permitido que hoy alimentemos a toda esa población. Ahora bien, el desafío sigue y el desafío ahora es mucho mayor. Fíjense que ese contrato original, que era dar de comer a la gente, ahora ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Me gusta siempre hablar primero de la foto de lo que somos hoy antes de hablar del futuro, ¿no? Y esta es una foto de lo que es la población mundial hoy. Tenemos aproximadamente 1.000 millones de personas, una clase alta, ¿no? Que se considera que viven con más de $15.000 por año. Tenemos una clase media que sigue creciendo, clase media baja y clase media alta, a la que se agregan 2.000 millones que también pudieron salir de la pobreza. Esta pobreza eran antes 1.500 millones, ¿no? Hoy tenemos 1.000 millones de personas en el mundo con pobreza. Y ahora vamos a ver por qué es importante esta foto. Quiero que se la queden en la cabeza. Y el desafío para los próximos años, porque esas 2.000 millones de personas que están entrando a la clase media van a las grandes ciudades y consumen proteína animal, es cómo vamos a producir 58 millones de toneladas de proteína animal, ¿no? Básicamente abiertas en esa torta. Pero no solo eso. Cuando seguimos viendo cómo es la torta de la población, vemos que tenemos aproximadamente 140 millones de chicos que pasan hambre, vemos que tenemos otros 700 millones de adultos que pasan hambre, pero a su vez hay 2.000 millones de personas con sobrepeso, obesidad y enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo hacer para sacar del hambre a toda esa gente? ¿Cómo hacer para hacer un modelo sustentable de alimentación? ¿Cómo hacer para traer con la tecnología las respuestas a todos estos problemas? ¿Dónde va a estar el consumo en el 2030? Bueno, claramente en lo que llamamos Chindia, ¿no? China e India, aproximadamente 54% de la población en esa región. 3.200 millones de personas en la clase media van a estar en Asia. Por eso tan importante, le digo siempre a mis alumnos, estudiemos esas culturas, metámonos en esos países, aprendamos más de lo que necesitan. 65% de China, aproximadamente 75% de Japón consumiendo fuera de casa. Oportunidad para alimentos preparados, alimentos congelados, alimentos que no necesiten cocción. 1.200 millones de personas con sobrepeso y obesidad, como vimos antes, ¿no? Oportunidad para alimentos saludables. Regiones como MENA, Middle East y North of Africa, que son hasta desconocidas, 400 millones de personas en promedio, pero esas 400 millones de personas importan 3 veces más de lo que importa China porque no producen. Tenemos que mirar ese mercado, tenemos que seguir estudiándolo, ¿no? Fundamental. Y fíjense este mapa de The Economist que me llama cada vez más la atención, ¿no? Lo que era en el 2000 el primer socio comercial de los distintos países. En el primer mapa del 2000 van a ver que Estados Unidos era el socio comercial de los distintos países. Fíjense 2020, todo rojo, ¿no? China es el socio comercial principal de todo ese mapa que ven ahí. Volviendo entonces a esto, si antes era para el agro producir alimento y bajar los costos, fíjense cómo vamos cambiando ahora. Entró la conciencia ambiental desde el 70, principios del 80 y cada vez más nos venimos dando cuenta que nosotros en el agro consumimos el 70% del agua dulce, que casi 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero las producimos nosotros, y esto no es para victimizarse, es para verlo como oportunidad, como gran oportunidad. Y ahora vamos a ver por qué, porque muchas empresas están empezando a pagar esto. Y ahora se suma lo que es la sustentabilidad, ¿no? La palabra que venimos escuchando y vamos a seguir escuchando durante toda la mañana. Pero una más que es clave, las transparencias y las opciones.
Un consumidor nuevo, un consumidor de generación Y, que es la que ahora está influenciando, la que tiene gran parte del poder adquisitivo y que está pidiendo no solo el commodity, sino que diferenciemos, que le demos el alimento que él necesita para su salud y para sus gustos. Un alimento trazable, un alimento que quiere saber cómo se produce, dónde se produjo, cómo impacta en el medio ambiente. Entonces, si antes era, y a todos cuando estudiamos agronomía y nos formamos, nos enseñaban a producir más a menos costo, ahora es producir volumen a menos costo, pero cada vez con más calidad y cada vez con más variedad. Y ese segmento de 1.000 millones de personas que vimos en la clase alta lo está liderando. Vamos a seguir necesitando producir mucho volumen a bajo costo para seguir sacando del hambre a toda esa gente y vamos a ver una diferenciación importante que no se daba hasta ahora en el mercado. Entonces, ¿cómo solucionamos esa demanda del consumidor? Lo dijimos en las dos primeras charlas y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Innovación. Y a lo que es la tecnología, que es una de las partes de esa innovación, se suma gran cantidad de nuevas inversiones que están entrando al agro y que vinieron entrando en los últimos 10, 15 años y vamos a charlar brevemente porque los jugadores del sector que se están dando cuenta de esto en los últimos años son los que están siendo los ganadores en la aplicación de la tecnología y en armar sus empresas para aprovechar todas estas inversiones que están entrando al sector. Un caso concreto, con tecnología y con inversiones podemos aprovechar ese 30% que se pierde desde los desperdicios de la cosechadora hasta los desperdicios finales de un restaurante o el alimento que no usamos y tiramos a la basura, que es casi 30% del total de alimentos producidos en el mundo y podrían ir a subsanar el hambre de todas esas millones de personas que lo pasan todos los días. Vamos al primer cuadro, ¿no? Las nuevas demandas del consumidor. Este es el nuevo consumidor, nos guste o no. ¿Tiene soporte académico alguna de las cosas que piden? Yo pienso que no, pero es el nuevo consumidor, ¿no? El que está pidiendo alimentos sin antibióticos, muchos alimentos locales, muchos no GMO, muchos orgánicos, hay para todos los gustos. Podemos seguir discutiéndolo, si tienen validez, podemos seguir discutiendo si eso va a cambiar o no va a cambiar. Es algo que está y que está para quedarse por bastantes años, según mi opinión, porque es una generación que viene influyendo no solo en el consumo, sino también en las inversiones que hacen en las empresas. Y no son solo los consumidores, hay regiones enteras como Europa, con la estrategia Farm to Fork, que es gran parte del Green Deal, que le va a permitir a Europa ser climate neutral o neutral en el impacto climático en el 2050. Farm to Fork es una estrategia que cuando vemos los objetivos son súper ambiciosos. Fíjense, bajar el uso de agroquímicos 50% 2030, acá nomás. Bajar el uso de fertilizantes 20%. Ir a 25% del total de hectáreas orgánicas. ¿Saben lo que es llegar a esto? Si eso lo tenemos que hacer el año que viene, es una reducción en Europa de la oferta de alimentos enorme, enorme. No sabemos cómo van a llegar. Lo que sí sabemos, la mayoría de nuestros clientes están trabajando focalizados en tratar de llegar en Europa a esto, con introducción de biológicos, con reducción de la química, por la parte biológica de vuelta, y con muchos fondos de la Comunidad Europea que se aceleraron con el COVID para llegar a estos objetivos. Todo un cambio. Entonces no son solo esos consumidores que vimos antes, son continentes enteros. ¿Y qué está pasando? Que las empresas que llegan al consumidor final, si no se adaptan, pierden market share. El caso de McDonald's, lo conocemos todos, clientes que tenemos como Coca-Cola, como Chipotle, y ustedes me dirán, eso no me va a llegar a mí como productor, pero en definitiva son los que tienen el poder de llegar al consumidor y son los que están bajando en la cadena y diciendo, no, bueno, tenemos un cliente que es un frigorífico en Brasil, si vos no dejás de producir sin antibióticos tus pollos o tus cerdos, te voy a dejar de comprar en 1 año, 2 años, etc. Los que están trabajando en frutas, consumo animal, ya saben de esto hace muchísimos años. Los que trabajan en soja, en maíz, cada vez lo vemos más. Certificados para no deforestación, certificados para soja responsable, y cada vez lo vamos a ver más. Y no nos victimicemos, utilicemos estas oportunidades como están haciendo muchos jugadores que con esto están ganando muchísimo. Fíjense qué interesante esto. ¿Por qué las empresas tienen que hacerlo? Porque si no pierden contra empresas chicas que se mueven mucho más rápido y le sacan el market share. En Estados Unidos, los últimos 5 años, perdieron 17.000 millones de dólares
en manos de startups o empresas que se movieron rápido para proveer de los alimentos que están pidiéndose estas nuevas generaciones. Entonces, si no se mueven, muchas veces lo hacen con corporate venture, comprando empresas más chicas, moviéndose, comprando portfolios de productos, pierden ese market share. Y entonces vamos a ver cada vez más esta influencia del sector alimentos, que acá les pongo un cuadro cuando me preguntan por qué van a influir ellos y nosotros no como productores. Bueno, el peso, el tamaño, esto es América Latina, del sector de alimentos, 200, 250 millones de dólares, 20 a 25 es el sector de semillas e insumos. ¿Quién va a influir sobre quién? ¿Quién va a influir sobre quién? Y esa influencia se va a estar dando con todas las numerosas tecnologías que nombraron recién y que vamos a seguir escuchando en la mañana, ¿no? Vamos a ver rápidamente entonces las nuevas tecnologías. ¿Por qué son tan importantes? Porque nunca antes se ha dado lo que se está dando ahora con la tecnología. ¿Se acuerdan cuando les mostré la historia de la agricultura? La entrada del tractor, la entrada de lo que fue la genética de poblaciones, que cuando era chico nos permitió, con el premio Nobel Borlaug, llegar, digamos, a paliar esa hambre, influyendo con un gen de trigos enanos en la genética del trigo después del arroz. Bueno, eran tecnologías, primero, que no tenían la velocidad que tienen ahora. La velocidad y el bajo costo que están teniendo. Segundo, están yendo a todos los segmentos. Las tecnologías que vimos antes, en el tractor, en la parte de la siembra, la biotecnología, en la parte de los trades, estas tecnologías están influyendo desde la edición génica con el manejo cuántico de datos que nos permiten desarrollar productos mucho más rápidos y conocer el genoma de la planta, los microorganismos de suelos, etcétera, hasta la distribución de los alimentos al final de la cadena. Nunca antes Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, Internet, todas estas cosas nunca antes habían influido como influyen ahora, lo que es la nube. Y estas tecnologías están interrelacionadas, como estamos viendo, Internet de las cosas que nos permite tener sensores en la cosechadora, tener sensores en los animales, conectarnos con los satélites. Se comunica con otra tecnología que es Machine Learning, que nos permite a las maquinarias ir aprendiendo, como está haciendo ahora John Deere, que va a largar el primer tractor autónomo ya en el mercado de Estados Unidos este año. Y nos permiten conectar con la nube de Amazon, la nube de Google, que tiene capacidad de procesar datos y almacenar en una forma mucho más barata y más rápida de la que teníamos antes. Entonces, nunca antes estas tres cosas se habían dado en el sector. Por eso es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar y el impacto que puede llegar a tener esto. Bueno, voy a pasar rápido estas slides porque muchas ya las vieron, pero el impacto está yendo en todas las áreas, ¿no? Como dijimos, en la producción, en el cambio de modelo de negocio, modelos como blockchain, en alimentos alternativos como el primer salmón modificado genéticamente, y ya jugadores que no son esto va a pasar, ¿no? Jugadores grandes que ya mencionaron algunos como Planet, que puso 600 millones de dólares en satélites, microsatélites, y nos permiten tener hoy imágenes todas las semanas a un costo baratísimo. Empresas como Oxitec, ¿no? Que están trabajando en el ADN de los insectos y ya tienen en Brasil una fábrica de mosquitos en los cuales uno abre una caja, el mosquito macho esteriliza al mosquito hembra y controla los mosquitos y ya tienen el producto para hacerlo en Spodoptera, en el gusano cogollero para largar al mercado próximamente. Empresas como Surcos Argentinas trabajando en nanotecnología de agroquímicos, empresas como Bioceres, ¿no? Modelos de empresas que están aprovechando esas dos tendencias, las tecnologías y la entrada de inversiones al sector. Vamos a charlar un poco entonces de la entrada de inversiones rápidamente. ¿Qué es lo que viene pasando en el agro? Venimos haciendo esta base de datos desde bastantes años, 2005. Fíjense cómo han crecido los fondos que van al sector de agro y alimentos. Aún así siguen siendo un 3,3% de lo que conocemos como alternative assets o activos alternativos, que es lo que derivan estos grandes hedge funds, fondos de pensión, fondos soberanos al sector nuestro. Gran oportunidad para seguir creciendo, creemos que vamos a llegar a los 200 billones. Ya mencionó Nacho recién el sector de AgTech, mucho más chico, 30 billones, 50 billones. El año pasado dicen que se está invirtiendo. Bueno, para que se dé una idea, empresas como Monsanto, como Syngenta, las 4 líderes del sector, invierten 2 billones, 3 billones como mucho en Research and Development todos los años.
Piensen que 30, 50 billones van a venir de nuevos jugadores, como muchos de los que vemos acá, que van a estar hablando, Agri, Agrotoken, etcétera. Esas inversiones van a venir de nuevos jugadores del sector y van a estar impactando nuestro mercado. Un cambio total en nuestra industria en los próximos años, ¿no? ¿Y por qué? Porque las empresas grandes, que hoy mencionaba también Nacho, con las que convivimos todos los días, Spotify, empezaron así, empezaron con esta industria de Venture Capital. Fíjense lo que era y fíjense lo que fueron en los últimos 10 años. Y cada vez van a seguir impactando más. Creemos que con el aumento de tasas, con un escenario inflacionario, eso va a bajar un poco, pero va a seguir siendo un impacto fuerte. Muy rápidamente, me pidieron que hablara del impacto del COVID y guerra de Ucrania. El impacto del COVID claramente acelerando todas estas tendencias, ¿no? En lo que es el e-commerce, veníamos creciendo 5% por año. Fíjense lo que fue en Estados Unidos el salto en los primeros meses de COVID, llegando a 30-35% de la gente comprando online. Los que esperaban crecer en 5 años, lo crecieron en solamente 6 meses. En nuestra región, Mercado Libre, que lo mencionaba Nacho, fíjense en el sector nuestro, 164% de crecimiento en el consumo online de alimentos. Impresionante. Saltos que creían que los iban a tener también en 3-4 años, los tuvieron en los 2 años de COVID. Obviamente eso va a bajar un poco, no va a seguir con esa recta, pero ya el salto lo pegaron. Ya generaciones que creían que nunca iban a comprar online lo están haciendo en nuestro sector. Lo que vimos en nuestros clientes, las empresas que estaban más digitalizadas, como John Deere, que tenía digitalizados a todos sus distribuidores, ganaron market share sobre los competidores. Marketplaces online crecieron muchísimo en las transacciones. Empresas como Ctrack, que se dedica a trazabilidad, que trabaja junto con Adweek en tener conectividad en los distintos jugadores de la cadena, creciendo también en todo lo que es llegada de conectividad, traqueo de Hacienda, traqueo de silobolsas, etc. Empresas como Bayer, con marketplaces como Orbia, digitalizaciones online, también creciendo sobre los competidores, ¿no? Y me interesa mucho mostrar rápidamente este gráfico para que se dé una idea de las 4 teras, las 4 empresas tecnológicas más grandes del mundo y la diferencia de tamaño que tienen con los otros jugadores. Fíjense, esto no se había dado nunca en la historia, y el tamaño de las 4 teras, Google, Amazon, Microsoft y Facebook, es mayor, con 7 trillones, Argentina tiene un PBI de medio trillón, para que se dé una idea, mayor que todo el sector de bancos y energía de Estados Unidos. Pero lo más importante, tiene una disponibilidad de fondos de aproximadamente 100 billones cada una. ¿Y por qué esto es importante? Porque están influyendo en todas las industrias. Y lo están haciendo ya en nuestro sector. Amazon comprando Whole Foods por 17 billones, la compra más alta fuera del sector tecnológico, es una influencia muy fuerte en nuestro sector. La entrada de, como también contaba Nacho, Musk en toda la constelación de satélites Starlink, que ya están en Argentina y nos van a estar conectando, también es una entrada fuerte. La entrada de Google Ventures en Farmers Business Network, como uno de los grandes inversores, es una entrada fuerte y la vamos a ver cada vez más en los próximos 10 años, la influencia de estos grandes. Muy rápidamente, el tema de la guerra, cambian las reglas, como decían Churchill, y la teoría de Nash de los juegos decía que cuando cambian las reglas, cambian los jugadores. En lo que fue la Primera Guerra, fue el cambio de la máquina de carbón a la energía petrolera, el cambio después de la energía petrolera a la energía nuclear, y estamos viendo claramente que este año Europa deja de consumir todo lo que es la energía con fuentes rusas, y eso va a tener un impacto muy fuerte en la financiación que van a estar dando las energías renovables, sobre todo en el mediano y largo plazo, acelerando todo lo que venían haciendo. Otras 2 cosas que estamos viendo, cada vez más interés por nuestro sector para lo que es producción de commodities y reemplazar el alto riesgo de Europa del Este. Acuérdense que Ucrania es responsable de 35 millones de exportaciones de maíz, gran productor también de trigo, y muchos que dependían de eso están viniendo a nuestra región en los últimos meses para asegurarse y bajar el riesgo. Para ir terminando entonces, y ir contestando un poco la pregunta que nos hacía José, ¿no? ¿Qué debería hacer el agro para volver preparado al futuro? Y hablamos bastante de generosidad, ¿no? Y déjame hacer un juego de las palabras. Yo creo que el sector nuestro ha sido demasiado generoso, pero entendiendo la generosidad como algo malo, generoso mal, por ponerlo de alguna manera.
En los últimos 20 años, un plan Marshall en retenciones fue generado en el sector y se lo dimos al Estado. Un Estado que lo perdió en corrupción, que no nos devolvió ni en caminos, que no nos devolvió ni en lo mínimo que necesitamos. Tenemos una hidrovía hoy que exporta el 80% de nuestra producción y todavía no renovó el contrato de abril del año pasado. Entonces, yo creo que el qué hay que hacer es muy claro. Nosotros no nos faltan, digamos, oportunidades, no nos falta talento humano, como hablamos recién, no nos faltan empresas de Agtech. Tenemos que influir en lo que viene, señores. Tenemos que influir en cómo se va a usar ese dinero que estamos generando. Ese es nuestro fracaso, ese es el fracaso político que hemos tenido en los últimos años. Y eso se puede hacer. Vengo estando los últimos 5 años, 1 o 2 semanas por mes en Brasil, acá nomás. Ellos lo hicieron, no es tan difícil. Hay corrupción en Brasil, la cultura es parecida. Miren lo que es la producción de soja. Estábamos iguales, 150 millones, nosotros seguimos en nuestros 50 millones. La producción de maíz, lo mismo. Ni hablar de la carne, ahora van a empezar a ser suficientes en trigo dentro de poco. ¿Y por qué? Porque cuando uno habla puede ganar Lula, puede ganar... No se toca el sector agropecuario. El sector agropecuario no tuvo retenciones con Lula, no las tuvo con Temer, no las tuvo con Dilma, y se siguió apoyando con algunas limitaciones. Eso es lo que tenemos que lograr, influenciar, trabajar, tener acción e influenciar con la política en esos años. Entonces, para terminar, algunas cosas para llevarse. Continúa la creciente demanda de alimentos. América del Sur va a ser el proveedor en los próximos 10 años. Un consumidor que pide transparencia, trazabilidad a lo largo de toda la cadena y empresas que están aprovechándolo, como puede ser Adbly, como puede ser Biocere, como puede ser tantas otras. No solo eso que pide el consumidor, sino la innovación también en atraer recursos financieros. El impacto del COVID y la guerra de Ucrania está acelerando estas tendencias. Y a pesar de que estamos en una de las peores crisis económicas de la Argentina, creemos que cualquiera que tenga algo de lógica va a necesitar del agro como motor de este crecimiento, que es el que se lo puede dar. Entonces, volviendo a esa pregunta de qué debería hacer el agro para volver a futuro, bueno, trabajar para influenciar en lo que viene, ¿no? Trabajar para influenciar en lo que viene. Ojalá podamos lograrlo, porque tenemos grandes oportunidades. Eso va a depender de todos nosotros. Muchas gracias.